Hola, soy Gidi Muñoz y vamos a navegar por este libro llamado Aprendiendo a Aprender y Enseñar. ¿Cuál es el sentido de ser maestro? Capítulo 1. Narración de la experiencia personal. Si tenemos en cuenta que ser maestro implica una serie de miradas desde diferentes posiciones, me atrevería a decir que dependiendo del lugar un maestro puede tener múltiples significados que no corresponden únicamente al campo educativo, tanto así que se llega a desvirtuar su labor cuando se asume como sujeto político, ciudadano e incluso humano, pues puede pasar de ser un objeto asistencialista, hasta un intelectual erudito, pero si rompe el imaginario entonces pierde su credibilidad. Así que para mí el sentido de ser maestro es estar en la constante búsqueda del desarrollo en todas las esferas, rompiendo con las imposiciones de las instituciones que nos han limitado, y que hoy en día impiden nuestra libertad. Idea principal. Ideas secundarias. Formas para situar a los maestros. Aparición del maestro como figura pública. Aparecen las normales. Maestro como eje de la construcción de la nación. La travesía de los maestros. De la escuela a la vida contemporánea. Alberto Martínez Boom. ¿Quiénes son los maestros? El texto plantea dos formas para situar a los maestros, una opción pensarlo funcional y económicamente, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la otra desde su condición social a través de la historia. Allí podemos situar 5 grandes momentos. En primer lugar, la aparición del maestro como figura pública, es entonces el elemento que trabajará sobre el cuerpo y el alma del individuo para garantizar el control. En segundo lugar, aparecen las normales en 1821, acá ya se suma a lo que hace él como lo hace, en donde la función de estas instituciones es, como lo dice su nombre, normalizar, uniformar el lenguaje, las formas de pensar y de sentir. En tercer lugar, se encuentra el maestro como eje de la construcción de la nación. En este escenario debe cumplir 2 funciones. Por un lado, ser modelo de virtudes y buen comportamiento. Por el otro, de su acción debe resultar la formación de valores nacionales. Por esto ya no lo vigila la Iglesia sino el Estado. El cuarto lugar da paso al maestro moralizador e higienizador. En 1841 el artículo 41. Le regresa poder a la Iglesia convirtiéndola en el brazo pedagógico. Con esto pasa de lo público a lo privado, y el Estado se encarga de aquello que no alcanzan los particulares. El objetivo entonces es depurar costumbres, mejorar la raza y adiestrar para el trabajo. En quinto y último lugar pasa de administrador de currículo a facilitador del aprendizaje. De 1945 a 1992 hay una serie de transformaciones en las que se evidencian 2 grandes tendencias: la escolarización de la población impulsada desde lo privado y la instrumentalización de la enseñanza. Conclusiones. El maestro no es un sujeto estático, se ha mantenido en constante cambio a través de la historia, y el papel que ha jugado en cada una de esas etapas evidencia un claro cambio en la sociedad, así que la posición que tome de ahora en adelante está cargada con la responsabilidad de ser una parte fundamental del desarrollo humano, así que debe romper con las cadenas que le han atado, y que no han permitido su libre proceder. Análisis. Para dar respuesta al título de este capítulo, inicié reflexionando el para qué se crearon los maestros. Resulta que el maestro no siempre ha tenido la misma función, el mismo papel, ni se ha visto de la misma manera, pues ha sido figura pública, ha tenido el poder de manejar la cabeza de sus estudiantes, ha sido el ejecutor de la normatividad que se debía implementar para el ideal de nación que se tenía, y que en cierto modo aún se tiene, pero al pasar los años los maestros han perdido autonomía, y el poder que se les había otorgado se ve reducido a administrar un currículo impuesto por el Estado, y atado a las normativas de los intereses privados. En ese orden de ideas, para mí el sentido actual de ser maestro es romper con esas cadenas, y así como la educación se emancipó de la religión, ahora debo hacer un ejercicio autorreflexivo, y luchar por independizar la educación del sector privado, que esté articulada con el Estado, pues debe ser pública, pero dejando de estar al servicio de este. No se pierdan nuestro próximo capítulo.